Mientras yo preparaba el almuerzo en la cocina, escuchando el sonido familiar de la cebolla chisporroteando en la sartén, jamás imaginé que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Era un martes cualquiera, uno de esos días grises donde todo parece rutinario y predecible. Había dejado mi bolso sobre la mesa del comedor, como siempre hacía, confiando en que mi hogar era mi refugio seguro. Qué ingenua fui al pensar que podía confiar ciegamente en mi propia sangre. El aroma del sofrito llenaba la casa cuando escuché pasos sigilosos. Pensé que era Enrique, mi hijo de 35 años, quien había venido a visitarme con su nueva esposa Evelyn, esa muchachita de 25 años que se había convertido en el centro de su universo desde que se casaron hace 6 meses. Yo estaba feliz de cocinar para ellos, como siempre había hecho, porque a pesar de todo sigo siendo una madre que ama a su hijo. Pero cuando terminé de preparar el guiso y me dirigí al comedor para llamarlos a la mesa, me encontré con una escena que me heló la sangre. Enrique estaba parado junto a mi bolso, con mi tarjeta bancaria en una mano y su teléfono en la otra. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, y yo pude ver claramente lo que estaba haciendo, realizando una transferencia desde mi cuenta. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Enrique me miró con esa sonrisa cínica que había desarrollado últimamente, como si fuera el dueño del mundo. «Mamá, no te alteres. Solo estoy ayudando a la familia», me dijo con un tono tan natural como si estuviera pidiendo prestado un paraguas. Evelyn apareció detrás de él, vestida con un elegante conjunto rosa que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su rostro angelical no podía ocultar la satisfacción maliciosa que brillaba en sus ojos verdes. «Teresa, querida suegra», me dijo con esa voz dulce y falsa que tanto detesto, «no te preocupes por los detalles. Enrique solo está siendo un buen esposo y asegurándose de que tengamos un futuro sólido juntos». «¿Cuánto?», logré susurrar, aunque mi garganta estaba tan seca que las palabras apenas salieron. $500,000, respondió Enrique con naturalidad, como quien dice que pidió prestado $5 para el café. Evelyn encontró el apartamento perfecto en el centro de la ciudad. Es una inversión inteligente. Mamá, deberías estar orgullosa de que tu hijo tenga visión para los negocios. Mis piernas comenzaron a temblar. $500,000. Esa cantidad representaba años de mis ahorros, sacrificios, noches sin dormir trabajando. Pero no me pediste permiso, balbuceé, sintiendo como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Permiso?, se rió Evelyn con una carcajada cristalina que sonaba como vidrios rotos. Teresa, eres su madre. La familia debe ayudarse. Además, ¿no es mejor que el dinero se use para algo productivo en lugar de quedarse ahí sin hacer nada? En ese momento sentí como si me hubieran abofeteado. Ahí estaban, en mi propia casa, después de haber violado mi privacidad y robado mi dinero, hablándome como si yo fuera la egoísta, como si debiera agradecerles por despojarme de mis ahorros de toda la vida. «Mira, mamá», continuó Enrique, guardando mi tarjeta en su billetera como si fuera suya, «ya está hecho. El apartamento es precioso, tiene vista al parque y está en una zona que se va a revalorizar muchísimo. En el fondo me lo vas a agradecer». No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta mientras veía a mi propio hijo, el bebé que había criado con tanto amor y sacrificio, tratándome como si fuera una anciana senil que no entiende las cosas importantes de la vida. Evelyn se acercó a él y le tomó el brazo con gesto posesivo, mirándome con una sonrisa triunfante que decía claramente, «Tu hijo es mío ahora, y tu dinero también». Además, mamá, continuó Enrique mientras se acomodaba en mi sofá como si fuera el rey de la casa, «tú ya no necesitas tanto dinero. Vives sola, no tienes gastos grandes, y nosotros estamos empezando nuestra vida juntos. Es lo justo». Sus palabras me atravesaron como dagas envenenadas, cada sílaba cargada de un desprecio que jamás pensé escuchar de mis propios oídos. Evelyn se sentó a su lado, cruzando las piernas con elegancia calculada, y me dirigió una mirada que pretendía ser comprensiva pero que no podía ocultar su satisfacción maliciosa. «Teresa, sé que debe ser difícil de entender para alguien de tu generación, pero nosotros tenemos planes ambiciosos. Enrique va a expandir su negocio, y yo tengo mis proyectos también. Ese apartamento no es solo un capricho, es una inversión estratégica». ¿Mi generación? Tengo 65 años, no 90. Y sus proyectos los conozco muy bien,
Consisten principalmente en ir de shopping con las amigas y publicar fotos en redes sociales. Pero me quedé callada, tragándome las palabras amargas que querían salir de mi boca. Mira, te voy a mostrar las fotos, dijo Evelyn sacando su teléfono con entusiasmo. Tiene 3 habitaciones, 2 baños completos, cocina integral y una terraza espectacular. La sala tiene ventanales enormes que dan al jardín del edificio. Es exactamente lo que necesitábamos para cuando tengamos hijos. Mientras ella deslizaba las fotos en la pantalla, mostrándome cada detalle del apartamento comprado con mi dinero, yo sentía como la indignación crecía en mi pecho como una llama que amenazaba con consumirme. Ahí estaba ella, hablando de su futuro, de sus planes, de sus hijos, usando mis ahorros de toda una vida como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y el préstamo del banco no era una opción?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Enrique soltó una carcajada seca. ¿Para qué complicarnos con bancos y intereses cuando tienes a tu familia? Además, mamá, no es como si fuéramos extraños. Soy tu hijo, tu única familia. Todo lo que tienes algún día será mío de todas formas, ¿no? Solo estamos adelantando el proceso. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. ¿Todo lo que tengo será suyo de todas formas? ¿Así me veía mi propio hijo? ¿Como una anciana esperando la muerte para que él pudiera heredar? La sangre se me subió a la cabeza, pero algo dentro de mí, una voz que no había escuchado en años, me susurró: «Cálmate, Teresa. Observa. Escucha. Aprende». «Tienes razón, hijo», dije finalmente, y vi como tanto él como Evelyn se relajaban visiblemente. La familia debe ayudarse. Evelyn aplaudió con las manos como una niña pequeña. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor suegra del mundo, Teresa. Te prometo que cuidaremos muy bien el apartamento. Y por supuesto, siempre serás bienvenida a visitarnos. ¿Visitarlos? En el apartamento comprado con mi dinero robado, sería bienvenida como visita. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír, pero mantuve mi expresión serena. De hecho, continuó Evelyn con esa sonrisa radiante que ahora me parecía tan falsa como un billete de $3, estaba pensando que podrías ayudarnos con la mudanza también. Necesitamos algunos muebles nuevos, y tú tienes buen gusto para estas cosas. ¿Qué te parece si nos acompañas este fin de semana a ver algunas cosas? Enrique asintió entusiasmado. Sí, mamá. Sería perfecto. Y también podrías ayudarnos con los gastos de la mudanza y la decoración. Ya que estamos invirtiendo en nuestro futuro, vale la pena hacerlo bien desde el principio. Ahí estaba otra vez. Más dinero. Siempre más dinero. Pero esta vez, en lugar de sentir desesperación, sentí algo diferente. Una claridad fría que no había experimentado antes. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para encontrarme en una realidad completamente diferente. Por supuesto, respondí con una sonrisa que espero haya parecido convincente. Será un placer ayudarlos con lo que necesiten. Evelyn se levantó y se acercó a darme un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. Eres increíble, Teresa. Enrique tiene mucha suerte de tener una madre tan generosa y comprensiva. Cuando se fueron esa tarde, después de haberse comido mi almuerzo y haber planificado cómo gastar más de mi dinero, me quedé sola en mi casa que de repente se sentía diferente. Más silenciosa. Más fría. Pero también más clara. Me dirigí a mi habitación y abrí el cajón secreto de mi cómoda, ese lugar donde guardaba los documentos que ni siquiera Enrique conocía. Mis manos temblaron ligeramente mientras tocaba los papeles que representaban mi verdadera situación financiera. Los certificados de depósito, las escrituras de propiedades, los estados de cuenta de inversiones que había mantenido en secreto durante años. $500,000. Para ellos, era toda mi fortuna. Para mí, era apenas una fracción de lo que realmente poseía. Pero eso no era lo importante ahora. Lo importante era que mi propio hijo me había visto como una anciana indefensa a la que podía robar sin consecuencias. Esa noche, mientras preparaba mi cena para una sola persona, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a enseñarles una lección que jamás olvidarían. Los días que siguieron fueron una revelación dolorosa pero necesaria.
Enrique y Evelyn comenzaron a visitarme con una frecuencia que antes habría interpretado como amor filial, pero que ahora entendía como lo que realmente era, el interés calculado de quienes han probado sangre y quieren más. El viernes llegaron con una lista escrita en el teléfono de Evelyn. Teresa, querida, me dijo mientras acomodaba en mi sofá como si fuera la dueña de casa, hemos estado pensando en todo lo que necesitamos para el apartamento, y como eres tan generosa, pensamos que te gustaría saber exactamente en qué se va a invertir tu dinero. ¿Mi dinero? Al menos ahora admitían de quién era el dinero, aunque lo dijeran con esa sonrisa condescendiente que me hacía hervir la sangre por dentro. Necesitamos una sala completa, comenzó a enumerar Enrique. Algo moderno, minimalista, que combine con el estilo del apartamento. Estuvimos viendo unas opciones y encontramos el set perfecto por $28,000. $28,000 por una sala. Yo había vivido los primeros 10 años de mi matrimonio con muebles de segunda mano que compraba en ventas de garaje, y aquí estaba mi hijo hablando de $28,000 como si fuera el precio de una hamburguesa. Y para la habitación principal, continuó Evelyn con entusiasmo, encontramos una cama king size preciosa, con cabecera tapizada en terciopelo verde y bases de nogal. Con el colchón y toda la ropa de cama que queremos, serían unos $15,000 más. $15,000 para dormir. Yo había dormido en la misma cama durante 20 años, y jamás se me ocurrió que necesitaba gastar el equivalente a un auto usado para descansar mejor. Para la cocina pensamos en cambiar todos los electrodomésticos, agregó Enrique. Los que tiene están bien, pero queremos algo más moderno, más eficiente. Una refrigeradora inteligente, una estufa de inducción, un horno que se pueda controlar desde el teléfono. En total, unos $35,000. Seguían hablando y yo seguía sonriendo, pero por dentro estaba haciendo cálculos. Solo en lo que me habían mencionado hasta ahora ya iban $78,000. Sumados a los $500,000 del apartamento, ya me habían costado $578,000 en una semana. Ah, y también necesitamos dinero para la decoración, añadió Evelyn como quien menciona que necesita comprar leche. Cortinas, alfombras, cuadros, plantas, accesorios. Queremos que se vea como esas casas de las revistas. Calculamos que con unos $20,000 más podríamos lograr el look que buscamos. Y no te olvides del auto, le recordó Enrique a su esposa. Es verdad, exclamó Evelyn aplaudiendo. Teresa, el apartamento está en una zona donde no es fácil encontrar parqueadero, y el auto de Enrique ya está muy viejo. Encontramos una camioneta perfecta, una SUV que sería ideal para nosotros cuando tengamos hijos. Apenas cuesta $65,000. $65,000 por un auto que ellos querían pero no podían pagar. Mi propio auto tenía 12 años y funcionaba perfectamente, pero aparentemente para ellos eso era inadmisible. En total, dijo Enrique sacando la calculadora del teléfono como si fuera un contador profesional, necesitaríamos unos $163,000 adicionales para tener todo lo que queremos para empezar nuestra vida juntos como Dios manda. $163,000 adicionales. Como si los $500,000 que ya se habían robado fueran solo el primer pago de una larga serie. ¿Y de dónde creen que voy a sacar todo ese dinero?, les pregunté, manteniendo mi tono calmado aunque por dentro sentía como si estuviera en medio de un huracán. Ay, mamá, me dijo Enrique con ese tono paternalista que había adoptado últimamente, no te hagas la tonta. Sabemos que tienes más ahorros. Has trabajado toda tu vida, papá te dejó la casa sin hipoteca cuando murió, y siempre has sido muy ahorrativa. Además, ¿para qué más vas a usar el dinero? ¿No es mejor verlo invertido en el futuro de tu familia? Evelyn asintió vigorosamente. Exactamente. Teresa, tú ya viviste tu vida. Viajaste cuando fuiste joven, criaste a tu hijo, tuviste tu matrimonio. Ahora es nuestro turno. Es natural que la generación anterior apoye a la nueva. Así funciona la vida. ¿Yo ya viví mi vida? ¿A los 65 años ya estaba muerta para ellos? ¿Mi única función ahora era ser una fuente inagotable de dinero para financiar sus caprichos? Además, continuó Enrique, piensa en los nietos que te vamos a dar. ¿No quieres que crezcan en un ambiente bonito, con todas las comodidades? Cuando tengan nietos, verás que cada centavo que inviertas en nosotros ahora habrá valido la pena. Nietos. Ahora estaban usando nietos hipotéticos para chantajearme emocionalmente.
Niños que ni siquiera existían, pero que ya estaban siendo utilizados como herramientas de manipulación. Tendrían que darme unos días para pensarlo, les dije finalmente. ¿Pensarlo?, preguntó Evelyn con una expresión de sorpresa genuina, como si la idea de que yo tuviera que reflexionar sobre darles más dinero fuera completamente absurda. Teresa, no es tan complicado. Es tu hijo, es tu familia. ¿Qué hay que pensar? Sí, mamá, agregó Enrique con un tono que comenzaba a sonar impaciente. Ya nos ayudaste con el apartamento. ¿Por qué dudarías ahora? Es la misma lógica, la misma inversión en nuestro futuro común. Me levanté de mi silla y fui a la cocina a servir agua para todos, más que nada para tener unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. Ellos interpretaron mi silencio como debilidad, como la resistencia natural de una anciana que no entiende los tiempos modernos. Mira, suegrita, me dijo Evelyn cuando regresé con los vasos, usando ese diminutivo que supuestamente sonaba cariñoso pero que me producía escalofríos. Entiendo que puede parecer mucho dinero de una vez, pero piénsalo como una inversión a largo plazo. Cuando Enrique y yo estemos establecidos, cuando el negocio crezca, cuando tengamos nuestra familia formada, tú vas a ser la primera en beneficiarse. Vas a ser la abuela más querida y respetada del mundo. Respetada. Qué palabra más interesante viniendo de alguien que acababa de decirme que ya había vivido mi vida y que mi único propósito ahora era financiar la suya. Además, añadió Enrique, no es como si te estuviéramos pidiendo que nos regales el dinero y nos olvidemos de ti. Siempre vas a ser nuestra prioridad. Cuando estemos instalados en el apartamento, podrás venir a visitarnos cuando quieras, comer con nosotros los domingos, pasar tiempo con tus nietos. Va a ser hermoso, mamá. Visitarlos cuando quisiera. En el apartamento comprado con mi dinero. Para comer la comida que ellos compraran con mi dinero. Para jugar con nietos que vestirían ropa pagada con mi dinero. Todo bajo su gracia y benevolencia. Solo necesito tiempo para revisar mis cuentas, insistí. Pero no mucho tiempo, me advirtió Evelyn con una sonrisa que ya no se molestaba en parecer dulce. Las mejores ofertas no duran para siempre, y nosotros estamos ansiosos por empezar esta nueva etapa. No querríamos perder oportunidades por demoras innecesarias. Cuando se fueron esa tarde, después de haberse terminado las galletas que había comprado para toda la semana y haber usado mi baño dejándolo sucio, me senté en mi sala vacía y sentí algo que no había experimentado en años, una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Esa noche llamé a Marlene, mi vecina de toda la vida, la única persona en quien realmente confiaba. Marlene, le dije, necesito que me hagas un favor muy grande, pero antes tengo que contarte algo que va a sorprenderte. Teresa, siéntate y cuéntame todo, me dijo Marlene mientras preparaba café en su cocina. Habíamos sido vecinas durante 25 años, habíamos compartido alegrías, tristezas y los secretos más íntimos de nuestras vidas. Si había alguien en este mundo en quien podía confiar plenamente, era ella. Marlene, lo que te voy a decir va a cambiar todo lo que crees saber sobre mí, comencé, y vi cómo sus ojos se llenaban de preocupación y curiosidad a la vez. Le conté todo. Le conté sobre el robo de Enrique, sobre las demandas constantes de dinero, sobre cómo me trataban como si fuera una anciana senil cuyo único propósito era financiar sus caprichos. Pero lo más importante, le conté el secreto que había guardado durante tantos años. ¿Recuerdas cuando murió Roberto hace 8 años? Le pregunté, refiriéndome a mi difunto esposo. Por supuesto. Fue terrible para ti. Pensé que ibas a morir de tristeza, respondió Marlene tomando mi mano. Lo que nunca te dije, lo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a Enrique, es que Roberto no era solo el contador de esa pequeña empresa donde trabajó durante 30 años. Durante los últimos 15 años de su vida, él había estado invirtiendo en bienes raíces. Empezó comprando una pequeña propiedad, luego otra, y otra más. Cuando murió, me dejó 12 propiedades en diferentes partes de la ciudad, todas alquiladas, todas produciendo ingresos mensuales. Marlene dejó caer su taza de café y me miró con los ojos como platos. ¿12 propiedades? Teresa, ¿estás diciéndome que eres millonaria? Completé la frase por ella. No solo eso. Durante estos 8 años, yo he seguido invirtiendo. He comprado más propiedades, he puesto dinero en fondos de inversión, en certificados de depósito. Roberto me enseñó bien antes de morir. Hoy tengo un patrimonio de aproximadamente $8 millones.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Marlene me miraba como si acabara de decirle que era una extraterrestre. 8 millones, susurró finalmente. Teresa, ¿por qué has vivido todos estos años como si fueras una persona de recursos limitados? Porque Roberto me enseñó que la verdadera riqueza no se exhibe, se protege. Porque quería que Enrique me amara por quien soy, no por lo que tengo. Porque sabía que el dinero cambia a las personas, y quería preservar las relaciones genuinas en mi vida. Pero entonces los $500,000 que se robó son el equivalente a que alguien me quite $500 de mi cuenta de ahorros, terminé de explicar. No es el dinero lo que me duele, Marlene. Es descubrir que mi propio hijo me ve como una anciana estúpida a la que puede robar sin consecuencias. Marlene se levantó y comenzó a caminar por su cocina, procesando toda la información. Teresa, esto es increíble. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahí es donde necesito tu ayuda, le dije. Quiero que seas testigo de lo que está pasando. Quiero que veas con tus propios ojos cómo me tratan, para que cuando llegue el momento de la verdad, sepas que no estoy exagerando ni inventando nada. Durante los siguientes días, Marlene comenzó a visitarme más frecuentemente, siempre encontrando excusas para estar presente cuando Enrique y Evelyn venían a casa. Lo que vio la dejó horrorizada. El martes, Enrique llegó con documentos del banco. Mamá, necesito que firmes estos papeles para que pueda acceder a tu cuenta más fácilmente. Es solo para agilizar las transferencias futuras. No queremos estar molestándote cada vez que necesitemos algo. ¿Acceso directo a mi cuenta? Querían convertirme en su cajero automático personal permanente. No entiendo muy bien estos papeles legales, mentí. ¿Para qué exactamente necesitan acceso a mi cuenta? Evelyn suspiró con exasperación, como si estuviera explicándole matemáticas básicas a un niño pequeño. Teresa, es muy simple. Nosotros estamos jóvenes, somos más ágiles para manejar estos temas financieros. Tú ya estás mayor, y es natural que delegues estas responsabilidades en la siguiente generación. Es lo más inteligente que puedes hacer. Marlene, que estaba sentada en una esquina fingiendo leer una revista, me dirigió una mirada de incredulidad absoluta. Además, agregó Enrique, vas a tener la tranquilidad de saber que tu dinero está siendo administrado por personas que entienden las inversiones modernas. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Y si necesito dinero para mis gastos personales? Pregunté. Por supuesto que vas a tener dinero para tus gastos, me aseguró Evelyn con esa sonrisa condescendiente que ya me era tan familiar. Te vamos a dar una asignación mensual para todo lo que necesites. Será mucho más ordenado y eficiente que como lo estás manejando ahora. Una asignación mensual. De mi propio dinero. Como si fuera una niña a la que sus padres le dan dinero para dulces. El jueves vinieron con otra sorpresa. Mamá, me dijo Enrique con aire triunfal, tenemos noticias increíbles. Encontramos una residencia para adultos mayores que es perfecta para ti. Mi sangre se congeló. ¿Una residencia? Sí, es un lugar precioso, exclamó Evelyn mostrándome fotos en su teléfono. Tiene jardines hermosos, actividades organizadas, personal médico las 24 horas. Vas a estar mucho más segura y acompañada que aquí sola. Pero yo no me siento sola, protesté. Esta es mi casa, aquí tengo mis recuerdos, mis cosas. Teresa, me dijo Enrique con ese tono paternalista que había perfeccionado, sé realista. Esta casa es muy grande para una sola persona. El mantenimiento, la seguridad, la limpieza, es demasiado para alguien de tu edad. En la residencia vas a tener todo resuelto, y nosotros vamos a poder visitarte sin preocuparnos constantemente por tu bienestar. Además, añadió Evelyn, piensa en lo práctico que sería. Podrías vender esta casa, que está en una zona que se ha revalorizado muchísimo. Con ese dinero podrías pagar la residencia por muchos años y todavía quedaría un excedente para ayudar a la familia. Ahí estaba otra vez. Querían mi casa también. No les bastaba con mis ahorros. Querían quedarse con la propiedad donde había construido mi vida durante décadas. La casa vale aproximadamente $400,000, continuó Enrique como si estuviera tasando ganado. La residencia cuesta $3,000 mensuales,
Así que con la venta tendrías para más de 10 años cubiertos. Y el dinero restante podría invertirse en nuestros proyectos familiares. Marlene dejó caer la revista al suelo y tuvo que agacharse a recogerla para disimular su reacción. No sé, dije débilmente. Necesitaría tiempo para pensarlo. Mamá, no hay nada que pensar, insistió Enrique con un tono que comenzaba a sonar amenazante. Es lo mejor para todos. Tú vas a estar cuidada y protegida, nosotros vamos a tener la tranquilidad de saber que estás bien, y los recursos se van a optimizar para el beneficio de toda la familia. Es que esta casa tiene tantos recuerdos, murmuré. Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes, sentenció Evelyn con una sabiduría falsa que me provocó náuseas. Y piensa en todos los recuerdos nuevos que vas a crear en la residencia, con gente de tu edad, con actividades apropiadas para tu etapa de vida. Cuando se fueron esa tarde, después de haber dejado los papeles de la residencia para que los revisara con calma, me quebré. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, lloré. Lloré por la traición, por la soledad, por descubrir que el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño cruel y ambicioso. Marlene me abrazó mientras yo sollozaba en su hombro. Teresa, me susurró, lo que acabamos de presenciar es abuso de ancianos. Es criminal. No puedes permitir que se salgan con la suya. Lo sé, le respondí secándome las lágrimas. Y no lo voy a permitir. Es hora de que conozcan a la verdadera Teresa. La mañana siguiente llamé a Renato, mi asesor financiero de confianza, el único hombre que conocía la verdadera extensión de mi patrimonio. Renato, necesito que me ayudes con algo muy delicado, le dije por teléfono. Mi hijo está tratando de robarme, y quiero que seas testigo de lo que está pasando. Teresa, ¿estás hablando en serio?, me preguntó con preocupación genuina. Renato me había ayudado a manejar mis inversiones durante los últimos 5 años, y sabía mejor que nadie cuánto había crecido mi patrimonio. Completamente en serio. Quiero que vengas a mi casa esta tarde, pero necesito que finjas ser solo un amigo de la familia. No menciones nada sobre mis verdaderos activos. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Esa tarde, cuando Enrique y Evelyn llegaron para seguir presionándome sobre los papeles del banco y la residencia, Renato ya estaba sentado en mi sala, tomando café y fingiendo ser un viejo amigo que había venido de visita. Mamá, ¿quién es él?, preguntó Enrique con desconfianza, como si tuviera derecho a controlar quién podía o no visitar mi casa. Es Renato, un amigo de la familia. Lo conocí a través de tu padre hace años. Mentí parcialmente. Renato, ellos son mi hijo Enrique y su esposa Evelyn. Renato lo saludó cordialmente, pero pude notar cómo sus ojos se endurecieron cuando comenzaron a hablar sobre sus planes para mi futuro. Estábamos explicándole a Teresa las ventajas de mudarse a una residencia para adultos mayores, le dijo Evelyn a Renato con esa sonrisa falsa que ya me resultaba tan repugnante. Creo que es lo mejor para ella a su edad, ¿no le parece? Bueno, respondió Renato cuidadosamente, eso dependería de lo que Teresa quiera hacer. Me parece una mujer muy capaz de tomar sus propias decisiones. Enrique soltó una risa despectiva. Es muy amable de su parte decir eso, pero la realidad es que mi madre ya está en una edad donde necesita que la familia tome ciertas decisiones por ella. Es por su propio bien, entiende. Vi cómo Renato apretaba las manos, conteniendo lo que realmente quería decir. Conocía mi agudeza mental, mi capacidad de análisis, y estaba presenciando cómo mi propio hijo me trataba como si fuera una anciana senil. De hecho, continuó Evelyn dirigiéndose a Renato, estamos tratando de ayudarla a organizar mejor sus finanzas también. Teresa ha sido muy desorganizada con el dinero toda su vida, ¿verdad, Teresa? ¿Desorganizada? La mujer que había multiplicado por 10 la herencia de su esposo en 8 años era desorganizada según esta muchachita de 25 años que nunca había trabajado un día en su vida. Por eso necesitamos que nos dé acceso a sus cuentas, agregó Enrique mostrándole los papeles a Renato como si necesitara su aprobación. Vamos a manejar todo de manera más profesional, más eficiente. Ella ya no tiene que preocuparse por estas cosas complicadas. Renato tomó los papeles y los revisó con cuidado. Cuando levantó la mirada, había algo en sus ojos que me preocupó. ¿Teresa ha aceptado esto?, preguntó directamente. Bueno, todavía está procesándolo, admitió Evelyn. Ya sabe cómo son las personas mayores con los cambios.
Pero es lo mejor para todos. Nosotros somos jóvenes, entendemos mejor las finanzas modernas, y ella va a tener la tranquilidad de saber que está todo bajo control. ¿Y qué tipo de control exactamente tendrían ustedes?, insistió Renato. Control total, respondió Enrique sin dudarlo. Transferencias, pagos, inversiones, todo. Teresa solo tendría que concentrarse en disfrutar su vejez sin preocupaciones. En ese momento, Renato se levantó de su asiento. «¿Me permiten un momento a solas con Teresa?», pidió con una cortesía que no llegaba a ocultar su indignación. «¿Para qué?», preguntó Evelyn con desconfianza. «Solo quiero hablar con ella como amigo de la familia. Es normal que alguien de su generación necesite procesar estos cambios con calma». Enrique y Evelyn intercambiaron miradas, pero finalmente accedieron a esperarnos en la cocina. «Teresa», me susurró Renato cuando estuvimos solos, «esto es un robo a plena luz del día. Lo que están tratando de hacerte es criminal. Tienes que denunciarlos». «Todavía no, Renato. Quiero que veas todo el panorama antes de actuar», le respondí en voz baja. Cuando regresaron, Enrique tenía una expresión más seria. «¿Y bien?», le explicó a mi madre por qué estas decisiones son necesarias. Renato los miró fijamente antes de responder. Le expliqué que cualquier decisión financiera importante debe ser tomada con mucho cuidado y preferiblemente con asesoramiento legal independiente. La cara de Evelyn se transformó inmediatamente. ¿Asesoramiento legal? ¿Por qué necesitaríamos abogados? Somos familia. La familia no se demanda, la familia se ayuda. Exactamente, agregó Enrique con un tono que comenzaba a sonar hostil. No necesitamos extraños metiéndose en nuestros asuntos familiares. Renato, le agradezco su preocupación, pero esto es algo que podemos resolver entre nosotros. Por supuesto, respondió Renato levantándose para irse. Solo quería asegurarme de que Teresa entendiera todas sus opciones. Me dio un beso en la mejilla y me susurró al oído: «Ten cuidado, y llámame si necesitas cualquier cosa». Después de que Renato se fuera, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Enrique y Evelyn ya no se molestaban en mantener las apariencias de cortesía. «Mamá, ese hombre me preocupa», me dijo Enrique con seriedad. «No me gusta que extraños se metan en nuestros asuntos privados». Renato no es un extraño, es un amigo de la familia. «Un amigo que está llenándote la cabeza de dudas innecesarias», replicó Evelyn. «Teresa, tienes que entender que nosotros somos tu familia real. Somos los únicos que realmente nos preocupamos por tu bienestar. Por eso necesitas confiar en nosotros completamente», continuó Enrique. «Firmar esos papeles, aceptar la mudanza a la residencia, dejar que manejemos tus finanzas. Todo eso es por tu propio bien». «¿Y si no quiero?», pregunté, fingiendo debilidad en mi voz. El silencio que siguió fue escalofriante. Enrique y Evelyn se miraron de una manera que me heló la sangre. «Mamá», dijo Enrique finalmente con una voz que no reconocí, «espero que no estés considerando ser difícil». «Difícil», repetí. «Sí, difícil. Porque si empiezas a resistirte, si empiezas a escuchar a extraños que no conocen nuestra situación familiar, las cosas se pueden complicar mucho». Evelyn asintió con gravedad. «Teresa, tienes que entender que nosotros conocemos muy bien tus limitaciones, tu edad, tu estado mental, tu capacidad para tomar decisiones racionales. Si fuera necesario, podríamos demostrar que necesitas supervisión legal por tu propio bien». ¿Me estaban amenazando con declararme incapaz mentalmente? ¿Mi propio hijo estaba sugiriendo que podría hacer que un juez me quitara el control de mi propia vida? No queremos llegar a esos extremos, continuó Enrique con falsa gentileza, pero si te niegas a cooperar, si empiezas a actuar de manera irracional, podríamos vernos obligados a tomar medidas legales para protegerte de ti misma. En ese momento entendí completamente la situación. No solo querían mi dinero y mi casa, querían mi libertad. Querían convertirme en una prisionera legal, alguien sin derechos, sin voz, sin poder de decisión sobre mi propia vida. «Piénsalo bien, mamá», me dijo Enrique levantándose para irse. «Puedes hacer esto por las buenas, como una familia amorosa que toma decisiones inteligentes juntas. O puedes hacerlo por las malas, y créeme que ninguno de nosotros quiere llegar a eso». Cuando se fueron esa noche,
Me senté en mi sala y sentí algo que no había experimentado jamás. Una calma absoluta. Ya no había dudas. Ya no había esperanza de reconciliación. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a Marlene. Mañana va a comenzar el espectáculo, le dije. ¿Estás lista para ver a estos dos recibir la lección de sus vidas? A la mañana siguiente puse en marcha el plan más elaborado de mi vida. Primero llamé a Enrique, fingiendo la voz más débil y derrotada que pude. Hijo, he estado pensando toda la noche en lo que me dijeron ayer. Creo que tienen razón. Quizás es hora de que acepte que ya no puedo manejar las cosas sola. Pude escuchar la satisfacción en su voz cuando respondió. Me alegra escuchar eso, mamá. Sabía que al final ibas a entender que es lo mejor para todos. ¿Podrían venir esta tarde? Me gustaría que estuviera presente Marlene cuando firme los papeles. Ella ha sido como una hermana para mí todos estos años, y me daría tranquilidad que sea testigo de que estoy tomando esta decisión por mi propia voluntad. Por supuesto, mamá. Vamos a las 4 en punto. Y Teresa, estoy orgulloso de ti por tomar esta decisión madura. Orgulloso. Mi hijo estaba orgulloso de que hubiera decidido entregarle el control total de mi vida y mi patrimonio. Después llamé a Renato. Es hora, le dije simplemente. Puedes estar aquí a las 3:30 con todos los documentos. Teresa, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó. Una vez que se sepa la verdad, no hay vuelta atrás. Renato, después de 40 años en el mundo de los negocios y las inversiones, jamás he estado más segura de una decisión en mi vida. Luego llamé a Marlene. ¿Recuerdas cuando me dijiste que lo que estaba pasando era abuso de ancianos? Pues esta tarde vas a ver exactamente qué tan lejos están dispuestos a llegar. A las 3:30, Renato llegó con un maletín lleno de documentos. Habíamos planificado cada detalle. Él se iba a esconder en mi habitación, desde donde podía escuchar todo pero sin ser visto, hasta que yo le diera la señal. A las 4 en punto llegaron Enrique y Evelyn, más puntuales de lo que habían sido jamás. Venían vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante, lo cual, supongo, desde su perspectiva era exactamente eso. Mamá, qué bueno verte tan tranquila, me dijo Enrique dándome un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. Sabía que ibas a tomar la decisión correcta. Evelyn traía una cámara. Espero que no te moleste, Teresa, pero pensamos que sería buena idea grabar el momento en que firmas los documentos. Así queda registrado que lo hiciste por tu propia voluntad, sin presiones de nadie. ¡Qué considerados! Querían grabar mi rendición para protegerse legalmente en caso de que más tarde quisiera reclamar que me habían coaccionado. Marlene llegó unos minutos después, fingiendo perfectamente el papel de la amiga preocupada pero comprensiva. Teresa, querida, ¿estás segura de esta decisión?, me preguntó con actuación digna de un Oscar. Sí, Marlene. Ya es hora de que acepte mi edad y mis limitaciones, respondí con la voz más frágil que pude lograr. Enrique extendió los papeles sobre mi mesa de comedor como si fuera un general desplegando mapas de batalla. Muy bien, mamá. Aquí tenemos 3 documentos principales. El primero te da acceso completo a todas tus cuentas bancarias. El segundo autoriza la venta de esta casa. Y el tercero formaliza tu ingreso a la residencia para adultos mayores. Y después de firmar esto, ¿ustedes van a encargarse de todo?, pregunté fingiendo confusión. De absolutamente todo, me aseguró Evelyn con entusiasmo. Tú no vas a tener que preocuparte por nada nunca más. Nosotros vamos a manejar el dinero, vamos a pagar tus cuentas en la residencia, vamos a asegurarnos de que tengas todo lo que necesites. Y si necesito dinero para algo personal, insistí. Nos pides permiso y nosotros evaluamos si es necesario, respondió Enrique con naturalidad, como si estuviera explicándole las reglas a un niño pequeño. ¿Pedir permiso? Para usar mi propio dinero, tendría que pedirle permiso a mi hijo de 35 años. ¿Y cuánto dinero creen que tengo exactamente?, pregunté, fingiendo curiosidad senil. Evelyn y Enrique intercambiaron miradas. Bueno, calculamos que entre tus ahorros y la venta de la casa, deben ser unos $800,000, dijo Evelyn. Suficiente para mantenerte cómodamente en la residencia y para ayudar a la familia cuando sea necesario. $800,000. Pensaban que tenía 800,000 cuando en realidad tenía 8 millones.
Su codicia los había hecho tan ciegos que ni siquiera se habían molestado en investigar realmente mi situación financiera. Está bien, susurré, tomando la pluma con manos temblorosas. Confío en ustedes. Evelyn encendió la cámara y la apuntó hacia mí. Teresa, por favor declara para la cámara que estás firmando estos documentos por tu propia voluntad, sin coerción de ningún tipo. Estoy firmando estos documentos por mi propia voluntad, repetí como un loro entrenado, sin coerción de ningún tipo. Firmé el primer documento. Enrique lo revisó inmediatamente y sonrió con satisfacción. Perfecto, mamá. Ahora el segundo. Firmé el segundo documento. Evelyn aplaudió como si acabara de graduarme del kindergarten. Excelente, Teresa. Solo falta uno más. Cuando estaba a punto de firmar el tercer documento, el que me internaría en la residencia, me detuve. Esperen, dije. ¿Pueden explicarme una vez más qué va a pasar exactamente con mi dinero? Ay, mamá, suspiró Enrique con exasperación. Ya te lo explicamos 1000 veces. Nosotros vamos a administrar todo responsablemente. Vas a estar mucho mejor que ahora. Pero van a usar mi dinero para comprar cosas para ustedes también. Solo cuando sea necesario para el bienestar de la familia, respondió Evelyn. Como el apartamento que ya compramos, o el auto nuevo que necesitamos. Todo es para fortalecer la unidad familiar. ¿Y si yo no estoy de acuerdo con algún gasto? Enrique se inclinó hacia mí con una expresión que finalmente dejaba ver su verdadera naturaleza. Mamá, una vez que firmes ese último papel, tú ya no vas a tener derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con nada. Nosotros tomamos las decisiones, tú las aceptas. Es así de simple. ¿Y si cambio de opinión más tarde? No vas a poder cambiar de opinión, dijo Evelyn con una sonrisa cruel. Una vez que estés en la residencia, una vez que tengamos el control legal de tus finanzas, cualquier protesta tuya va a ser vista como la confusión de una anciana que ya no puede tomar decisiones racionales. Ahí estaba. La confesión completa, grabada por su propia cámara. Habían admitido abiertamente que me estaban despojando de todos mis derechos, que me estaban convirtiendo en su prisionera legal, y que cualquier resistencia futura de mi parte sería descartada como demencia senil. Entiendo, dije finalmente. Solo quiero asegurarme de una cosa antes de firmar. ¿Qué cosa?, preguntó Enrique con impaciencia. Quiero asegurarme de que ustedes realmente sepan con quién están tratando, respondí, y mi voz cambió completamente. Ya no sonaba frágil ni confundida. Sonaba clara, fuerte y absolutamente decidida. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi habitación. «Renato», grité. «Es hora». Enrique y Evelyn se quedaron petrificados cuando vieron salir a Renato con su maletín de documentos. «¿Qué está pasando aquí?», balbuceó Enrique. «Lo que está pasando», dije regresando a la sala con una carpeta llena de papeles, «es que van a conocer a la verdadera Teresa. La Teresa que ustedes nunca se molestaron en conocer porque estaban demasiado ocupados planeando cómo robarme». «Renato», continuó, «por favor preséntate apropiadamente a mi hijo y su esposa». Renato se aclaró la garganta y habló con voz profesional. «Mi nombre es Renato Márquez. Soy asesor financiero certificado y he sido el administrador del patrimonio de la señora Teresa durante los últimos 5 años». Las caras de Enrique y Evelyn pasaron de la confusión al horror cuando comenzaron a entender lo que estaba sucediendo. «¿Patrimonio?», preguntó Evelyn con voz estrangulada, como si la palabra le quemara la garganta. «Sí, patrimonio», repetí con una sonrisa que llevaba años sin sentir. «Renato, por favor explícales a mi hijo y a su esposa cuál es mi situación financiera real». Renato abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La señora Teresa posee actualmente 12 propiedades residenciales en alquiler, 3 locales comerciales, y un portafolio de inversiones diversificado que incluye fondos mutuos, bonos del gobierno y acciones en empresas de primer nivel. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Enrique. 12 propiedades, susurró. El valor total de su patrimonio, continuó Renato implacablemente, asciende aproximadamente a $8.200.000. Evelyn se dejó caer en el sofá como si la hubieran golpeado con un martillo. Su cámara todavía estaba grabando, capturando perfectamente su expresión de shock absoluto.
Los $500,000 que ustedes sustrajeron de su cuenta, agregué con voz helada, representan aproximadamente el 6% de mi patrimonio total. Es decir, para mí fue como si me hubieran robado $500 de mi cartera. Pero, balbuceó Enrique, ¿cómo es posible? Tú vives como una persona normal. Vivo como una persona normal porque soy una persona normal que decidió no exhibir su riqueza, le respondí. Tu padre me enseñó que la verdadera riqueza no se muestra, se protege. Y durante 8 años he estado protegiéndola muy bien. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó Evelyn con voz aguda, casi histérica. Porque quería saber si mi hijo me amaría por quien soy, no por lo que tengo, respondí mirando directamente a Enrique. Quería saber si respetaría a su madre anciana, si la cuidaría en sus últimos años, si sentiría gratitud por todos los sacrificios que hice para criarlo. Mamá, yo, comenzó a decir Enrique, pero lo interrumpí. En cambio, descubrí que mi propio hijo me ve como una anciana estúpida de la que puede abusar a voluntad. Descubrí que está dispuesto a robarme, a mentirme, a amenazarme con declararme incapaz mental y a encerrarme en una residencia para poder apoderarse de lo que cree que es mi dinero. Marlene, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Teresa, yo he sido testigo de todo lo que ha pasado estas semanas. He visto cómo te han tratado, las cosas horribles que te han dicho y las amenazas que te han hecho. ¿Qué amenazas?, preguntó Renato con preocupación. Ayer me dijeron que si no cooperaba, si me resistía a entregarles el control de mi vida, iban a tomar medidas legales para declararme incapaz mentalmente, expliqué. Mi propio hijo me amenazó con quitarme mi libertad si no le entregaba mi dinero voluntariamente. Renato negó con la cabeza con disgusto. Eso constituye coerción y abuso de ancianos. Es un delito federal. No, gritó Evelyn levantándose del sofá como un resorte. Nosotros nunca dijimos eso. Nosotros solo queríamos ayudar. La familia debe ayudarse. Todo está grabado, dije señalando su propia cámara, que seguía funcionando. Tus propias palabras están registradas. Dijiste que una vez que tuvieran control legal de mis finanzas, cualquier protesta mía sería vista como la confusión de una anciana que ya no puede tomar decisiones racionales. Enrique se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a suplicar. Mamá, por favor, tienes que entender. No sabíamos que tenías tanto dinero. Si lo hubiéramos sabido. ¿Qué?, lo interrumpí. Si hubieran sabido que tengo 8 millones en lugar de 800,000, ¿me habrían tratado con respeto? El respeto que me merezco como tu madre depende del tamaño de mi cuenta bancaria. No es eso, protestó Enrique. Es que nosotros pensamos que estábamos ayudándote. Pensamos que no sabías manejar el dinero. ¿Ayudándome?, repetí con incredulidad. ¿Robándome me estaban ayudando? ¿Amenazándome con quitarme mi libertad me estaban ayudando? Evelyn se acercó con lágrimas en los ojos, lágrimas que ahora me parecían tan falsas como todo lo demás de ella. Teresa, querida suegra, por favor perdónanos. No sabíamos lo inteligente que eres con los negocios. Si nos das otra oportunidad. ¿Otra oportunidad?, me reí con amargura. ¿Otra oportunidad para qué? Para que me roben 8 millones en lugar de 500,000. Devolvemos el dinero, exclamó Enrique desesperadamente. Vendemos el apartamento ahora mismo y te devolvemos hasta el último centavo. Oh, van a devolver el dinero, le aseguré. Pero no porque sean buenas personas que se arrepintieron, sino porque van a estar obligados legalmente a hacerlo. Renato abrió otra carpeta. Señora Teresa, ¿quiere que proceda con las acciones legales que discutimos? ¿Acciones legales?, preguntó Evelyn con voz de pánico. Sí, acciones legales, confirmé. Fraude, robo, coerción, amenazas, abuso de ancianos. ¿Sabían que el abuso financiero de ancianos puede resultar en penas de cárcel de hasta 10 años? Enrique se dejó caer en una silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Mamá, por favor, soy tu hijo. Eras mi hijo, lo corregí. Mi hijo murió el día que decidió que robarme era aceptable. Mi hijo murió el día que me amenazó con declararme loca para poder apoderarse de mi dinero. Tú eres un extraño que por casualidad comparte mi sangre.
Teresa, no puedes hacer esto, gritó Evelyn, y por primera vez su máscara de dulzura se cayó completamente, mostrando la verdadera personalidad manipuladora que había estado escondiendo. Somos tu familia. No puedes destruir a tu propia familia por dinero. Yo no puedo destruir a mi familia por dinero, repetí con asombro. ¿De verdad acabas de decir eso? Ustedes fueron los que destruyeron esta familia por dinero. Ustedes fueron los que decidieron que yo valía menos que $500,000. Además, agregué acercándome a ella, nunca fuiste mi familia, Evelyn. Fuiste una extraña que se casó con mi hijo y lo convirtió en un ladrón. Una extraña que me vio como un cajero automático con patas. Marlene se levantó y se colocó a mi lado. Teresa tiene razón. Yo he visto todo lo que ha pasado. He sido testigo de cómo ustedes la han humillado, la han tratado como si fuera una anciana senil, y la han amenazado. No merecen su perdón. Renato, dije finalmente, procede con las denuncias. Quiero que recuperen cada centavo que me robaron, con intereses y multas. Y quiero que quede registrado legalmente lo que hicieron, para que nunca puedan volver a abusar de ningún adulto mayor. No, por favor, suplicó Enrique cayendo de rodillas. Mamá, por favor, perdónanos. Te devolvemos todo, nunca más te molestamos, pero no nos metas a la cárcel. Soy tu único hijo. Lo miré desde arriba, este hombre de 35 años que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi orgullo y alegría. Y sentí algo que no había sentido jamás hacia él. Lástima. Lástima por lo que se había convertido, por lo que había perdido, por lo que nunca podría recuperar. Mi único hijo habría venido a visitarme porque me ama, no porque quiere mi dinero, le dije con una tristeza profunda. Mi único hijo me habría cuidado en mi vejez, no habría tratado de encerrarme en una residencia. Mi único hijo habría respetado mi inteligencia, no habría intentado declararme incapaz mental para robarme. Tú no eres mi hijo, continué con voz quebrada pero firme. Tú eres lo que queda después de que la codicia y la ambición mataron al niño que yo crié con tanto amor. Y lo más triste de todo es que ni siquiera te das cuenta de lo que has perdido. Enrique seguía de rodillas en el suelo de mi sala, llorando como no lo había visto llorar desde que era pequeño. Pero estas lágrimas no me conmovían como las de su infancia. Estas lágrimas eran de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Mamá, por favor, sollozó. Sé que me equivoqué, sé que hice las cosas mal, pero puedo cambiar. Te juro que puedo cambiar. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que tú merecías. ¿Ahora quieres ser el hijo que merecía?, le pregunté con una sonrisa amarga. ¿Después de intentar robarme mi libertad? ¿Después de planear encerrarme en una residencia para apoderarte de mi casa? ¿Después de amenazarme con declararme loca si me resistía a tus planes? Evelyn se acercó a su esposo y lo ayudó a levantarse, pero sus ojos ya no mostraban lágrimas, sino algo mucho más peligroso, rabia pura. Esto es ridículo, dijo con voz cortante. Teresa, eres una anciana rencorosa que está destruyendo a su propia familia por orgullo. ¿De verdad vas a mandar a tu hijo a la cárcel porque cometió un error? Un error, repetí incrédula. Evelyn, querida, robar $500,000 no es un error. Planear apoderarse de la casa de alguien no es un error. Amenazar con declarar incapaz mental a una persona para controlar su dinero no es un error. Eso es un plan criminal elaborado y premeditado. Pero al final no pasó nada, gritó ella perdiendo completamente la compostura. No firmaste los papeles. No perdiste tu casa. No terminaste en ninguna residencia. Solo fue un malentendido familiar. Renato se aclaró la garganta y habló con voz profesional y fría. Señora, el intento de fraude es tan Pinela y Sebel como el fraude consumado. Las amenazas de coerción son delitos por sí mismas, independientemente de si se llevaron a cabo o no. Además, agregué, sí pasó algo. Me robaron $500,000. Ese dinero ya fue transferido, ya fue usado para comprar un apartamento que ahora está a nombre de ustedes. El robo sí se consumó. Evelyn me miró con odio puro. Ya no quedaba ni rastro de la nuera dulce y respetuosa que había fingido ser durante meses. ¿Sabes qué, Teresa? Me alegra que esto haya pasado. Me alegra porque ahora puedo decirte lo que realmente pienso de ti. Adelante, le dije con calma.
Me encantaría escuchar lo que realmente piensas. Eres una vieja mezquina y manipuladora, escupió con veneno en cada palabra. Tienes 8 millones de dólares y vives como una indigente, negándote a ayudar a tu propia familia. ¿Sabes lo que podríamos haber logrado juntos con ese dinero? Los sueños que podríamos haber cumplido. ¿Tus sueños?, pregunté. Los sueños de una muchachita de 25 años que nunca ha trabajado un día en su vida y que se casó con mi hijo porque pensó que tenía dinero. Exactamente, gritó sin darse cuenta de lo que acababa de admitir. Me casé con Enrique porque pensé que tenía un futuro económico seguro. Pensé que tenía una madre rica que nos ayudaría. No sabía que tenía una madre tacaña que escondía su riqueza como una rata. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Enrique la miraba con horror, como si recién se diera cuenta de con quién se había casado realmente. Gracias por esa honestidad, le dije con una sonrisa helada. Renato, espero que hayas grabado esa confesión también. Creo que será muy útil en el proceso de divorcio que mi hijo va a necesitar. ¿Divorcio?, preguntó Enrique con voz quebrada. Por supuesto, respondí. Enrique, esa mujer acaba de admitir que se casó contigo por dinero, que pensaba usarme como su fuente de financiamiento personal, y que me ve como una rata tacaña porque no le entregué voluntariamente mi patrimonio. ¿De verdad quieres seguir casado con alguien así? Evelyn se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Enrique, mi amor, no quise decir eso. Estoy alterada, no sé lo que estoy diciendo. Sí sabes perfectamente lo que estás diciendo, la interrumpí. Por primera vez en meses estás siendo completamente honesta. Finalmente estás mostrando tu verdadera personalidad. Enrique se alejó de su esposa como si fuera radioactiva. ¿Es verdad, Evelyn? ¿Te casaste conmigo solo por dinero? No, mi amor, protestó ella, pero su voz ya no sonaba convincente. Te amo, sabes que te amo. Lo que amas es lo que pensabas que yo podía darte, le dijo Enrique con una claridad que no había mostrado en meses. Mamá tiene razón. Tú me viste como tu boleto a una vida de lujo, y cuando descubriste que no era tan rico como pensabas, me convenciste de robarle a mi propia madre. Tú quisiste hacerlo, le gritó Evelyn. Yo solo te apoyé. Tú fuiste el que dijo que tu madre tenía que ayudarnos. Porque tú me llenaste la cabeza con ideas sobre lo que merecíamos, sobre lo que necesitábamos, sobre cómo mi madre tenía la obligación de financiar nuestros sueños, replicó Enrique con amargura creciente. Marlene se acercó a mí y me susurró al oído. Teresa, esto se está poniendo feo. ¿Quieres que me quede o prefieres que me vaya? Quédate, le respondí en voz baja. Quiero testigos de todo lo que está pasando. Evelyn se dirigió hacia la puerta con paso decidido. ¿Sabes qué? Me voy. No voy a quedarme aquí escuchando cómo una vieja amargada destruye mi matrimonio por dinero que ni siquiera necesita. Evelyn, espera, le dijo Enrique, pero ella ya había abierto la puerta. No. Enrique, tu madre ganó. Logró lo que quería desde el principio, separarnos. Logró demostrar que soy una mala persona y que tú eres un mal hijo. ¿Feliz, Teresa?, me preguntó desde el umbral. Yo los separé, respondí con calma. Yo no los obligué a robarme. Yo no los obligué a amenazarme. Yo no les puse una pistola en la cabeza para que planearan encerrarme en una residencia. Ustedes hicieron todo eso solitos, impulsados por su propia codicia. Y Evelyn, agregué antes de que pudiera irse, no necesitas irte corriendo. De todas formas van a tener que quedarse en la ciudad hasta que se resuelvan los cargos criminales. No creo que sea muy inteligente huir cuando ya están bajo investigación por fraude. Se detuvo en seco en la puerta. Cargos criminales. Renato se levantó con sus documentos en la mano. Señora, tanto usted como su esposo van a ser citados a comparecer ante un juez. Los cargos incluyen fraude financiero, robo, coerción y abuso de adultos mayores. Les recomiendo que consigan un buen abogado. Esto no puede estar pasando, murmuró Evelyn apoyándose contra el marco de la puerta. Oh, sí está pasando, le aseguré. Y va a seguir pasando hasta que recupere cada centavo que me robaron, hasta que paguen las multas correspondientes, y hasta que quede registrado legalmente que ustedes son personas peligrosas para los adultos mayores. Enrique se acercó a mí una última vez. Mamá,
¿No hay nada que pueda hacer para que me perdones? Nada en absoluto. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi debilidad durante 35 años, y sentí una paz extraña. Enrique, el perdón no se puede comprar con disculpas de última hora. El perdón se gana con años de comportamiento decente, de respeto, de amor genuino. Tú tuviste 35 años para ser un buen hijo, y en su lugar elegiste ser un ladrón. Pero todavía puedes cambiar, continué mirando a mi hijo. Todavía puedes convertirte en el hombre que tu padre habría querido que fueras. Pero ese cambio tiene que empezar contigo reconociendo lo que hiciste, asumiendo las consecuencias de tus actos, y aprendiendo a vivir con honor en lugar de vivir con codicia. Enrique se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había pasado. Evelyn había salido de la casa dando un portazo, pero él se había quedado, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. ¿Cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de quién eres realmente?, me preguntó finalmente con voz quebrada. ¿Cómo es posible que haya vivido 35 años sin saber que mi madre es una mujer tan inteligente, tan fuerte, tan poderosa? Porque nunca te interesaste en conocerme realmente, le respondí con tristeza. Desde que te casaste con Evelyn, solo me veías como una anciana que podía servirte para algo. Nunca te preguntaste qué pensaba, qué sentía, qué había logrado en mi vida. Para ti yo era solo mamá, la mujer que te había dado la vida y que ahora tenía la obligación de financiar tu futuro. Renato cerró su maletín y se preparó para irse. Teresa, los documentos legales estarán listos mañana. Las citaciones se van a enviar dentro de una semana. ¿Quieres que proceda con todo según lo planeado? Miré a Enrique, que seguía parado en medio de mi sala como si fuera un fantasma de su antiguo yo. Enrique, le pregunté, ¿quieres decir algo antes de que Renato se vaya? Quiero preguntarte algo, mamá, dijo finalmente. Si yo hubiera sido diferente desde el principio, si te hubiera tratado con respeto, si hubiera venido a visitarte porque te amo y no porque necesitaba algo, si hubiera sido el hijo que merecías, me habrías contado sobre el dinero. Era una pregunta justa, y merecía una respuesta honesta. Enrique, si hubiera sido el hijo que merecía, no habría necesitado contarte sobre el dinero. Habría sabido que me amarías igual si tuviera $8 o 8 millones. Habría sabido que me cuidarías en mi vejez no porque me debes algo, sino porque soy tu madre y me amas. El dinero nunca habría sido un tema entre nosotros. Pero probablemente sí te lo habría contado, continué, cuando fuera el momento apropiado. Cuando estuviera realmente enferma, cuando realmente necesitara ayuda, cuando fuera tiempo de planear mi herencia. Pero lo habría hecho sabiendo que tú me verías como tu madre, no como tu fuente de financiamiento. ¿Y ahora?, preguntó con voz pequeña. ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones, le respondí firmemente. Vas a tener que devolver el dinero que me robaste. Vas a tener que pagar las multas legales. Probablemente vas a tener que hacer trabajo comunitario o incluso pasar algún tiempo en la cárcel. Y vas a tener que aprender a vivir con lo que hiciste. Y después de eso, insistió. Después de eso, vas a tener que decidir qué clase de hombre quieres ser por el resto de tu vida, le dije. Puedes seguir siendo la persona que era capaz de robarle a su propia madre, o puedes convertirte en alguien diferente. Alguien honorable. Alguien de quien yo pueda estar orgullosa otra vez. ¿Crees que eso es posible?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Creo que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren hacerlo, respondí. Pero el cambio tiene que ser genuino, profundo y permanente. No puede ser solo por miedo al castigo o por querer recuperar mi dinero. Tiene que ser porque entiendes que lo que hiciste estuvo mal y porque decides ser mejor persona. Marlene se acercó y me puso la mano en el hombro. Teresa, ¿estás bien? Necesitas descansar. Estoy bien, Marlene. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en años, le respondí. Es liberador finalmente dejar de fingir que soy una anciana indefensa. Es liberador poder ser yo misma sin disculparme por ello. Enrique se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré durante un largo momento, este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi mayor alegría y ahora mi mayor desilusión.
Enrique, el perdón no es algo que se da o se niega de una vez para siempre. Es algo que se construye día a día, con acciones, con cambios reales, con tiempo y mucha paciencia. Si realmente cambias, continué, si te conviertes en un hombre honorable, si aprendes a tratar a las personas con respeto y dignidad, especialmente a las personas mayores y vulnerables, entonces tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algún tipo de relación. ¿Pero cómo madre e hijo?, preguntó esperanzado. Eso no lo sé, le respondí honestamente. Esa confianza que se rompió va a tomar mucho tiempo en sanarse, si es que alguna vez sana completamente. Pero si demuestras que realmente has cambiado, tal vez podamos empezar como dos personas que se respetan mutuamente, y ver qué pasa de ahí. Después de que Enrique se fuera, de que Renato se fuera con todos sus documentos legales, y de que Marlene regresara a su casa prometiendo volver al día siguiente, me quedé sola en mi sala. Sola, pero no vacía. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz conmigo misma. Caminé hasta mi ventana y miré hacia la calle, hacia el mundo que durante tantos años había observado desde el papel de una anciana discreta y silenciosa. Pero ya no era esa mujer. Ya no tenía que esconder quién era realmente. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Fundación Benéfica San José. Habla Teresa Martínez. Me gustaría hacer una cita para discutir una donación importante para sus programas de protección a adultos mayores. Era hora de usar mi dinero para algo realmente importante. Era hora de asegurarme de que otros adultos mayores no pasaran por lo que yo había pasado. Era hora de convertir mi dolor en propósito. Esa noche, mientras preparaba mi cena para una sola persona como había hecho tantas veces antes, no me sentí sola. Me sentí libre. Libre de las mentiras, libre de las manipulaciones, libre de tener que fingir ser alguien que no era. A los 65 años había aprendido la lección más importante de mi vida, que el verdadero poder no viene de esconder lo que eres, sino de tener el valor de mostrarte tal como eres, sin disculpas y sin miedo. Enrique y Evelyn habían pensado que podían aprovecharse de una anciana indefensa. En su lugar, se habían encontrado con una mujer que había pasado décadas construyendo silenciosamente un imperio, una mujer que sabía exactamente cuánto valía y que estaba dispuesta a luchar por su dignidad. Miré las fotos de mi esposo que decoraban la sala y sonreí. Roberto, le susurré a su imagen, creo que finalmente aprendí todo lo que querías enseñarme. No solo sobre el dinero, sino sobre el respeto propio, sobre la fuerza, y sobre cuándo es hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser la heroína de mi propia historia. Al día siguiente comenzaría una nueva vida. Una vida donde no tendría que esconder mi inteligencia, mi éxito o mi poder. Una vida donde podría usar mi riqueza no solo para protegerme a mí misma, sino para proteger a otros que podrían estar en mi misma situación. Había aprendido que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, sin importar cuántos años tengas o quien trate de lastimarte. A veces, la mejor venganza no es herir a quienes te hirieron, sino convertirte en la persona más fuerte y feliz que puedas ser, y usar esa fortaleza para hacer del mundo un lugar mejor. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Y cuando desperté a la mañana siguiente, ya no era la misma Teresa de antes. Era la Teresa que siempre había estado ahí, esperando el momento perfecto para mostrarse al mundo. 6 meses después de aquella tarde que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi oficina nueva, una hermosa suite en el piso 18 de un edificio del centro financiero de la ciudad. A través de mis ventanas puedo ver toda la urbe extendiéndose hacia el horizonte, y cada mañana cuando llego aquí, me recuerdo a mí misma que ya no soy la mujer que fingía ser invisible. La Fundación Teresa Martínez para la Protección de Adultos Mayores ha crecido más rápido de lo que jamás imaginé. En estos 6 meses hemos ayudado a 137 personas de la tercera edad que estaban siendo víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Cada caso que llega a mi escritorio me recuerda por qué decidí convertir mi dolor en propósito. Marlene trabajó conmigo como coordinadora de casos hasta hace 3 meses, cuando decidió jubilarse oficialmente. Teresa, me dijo el día que se fue, verte convertirte en esta mujer poderosa ha sido el privilegio más grande de mi vida. Pero ahora necesitas volar sola, sin depender de tu vieja vecina. Tenía razón, como siempre. Renato sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el director financiero de la fundación. ¿Sabías?, me dijo la semana pasada mientras revisábamos las cuentas,
que ayudar a otros multiplica la satisfacción del dinero por 1000. Yo no lo sabía, pero ahora lo entiendo perfectamente. En cuanto a los aspectos legales de mi caso, todo se resolvió hace 4 meses. Enrique tuvo que devolver los $500,000 completos, más 100,000 en multas e intereses. También fue sentenciado a 200 horas de trabajo comunitario en un centro de adultos mayores. Parte de mí esperaba que esa experiencia le enseñara algo sobre el respeto y la dignidad que merecemos las personas de mi generación. Evelyn, por su parte, enfrentó cargos separados por conspiración y coerción. Recibió una multa de $50,000 y fue obligada a tomar clases sobre abuso de ancianos. Lo más satisfactorio de todo fue que, como predije, pidió el divorcio 2 semanas después de que se anunciaran las sentencias. Aparentemente, un esposo con antecedentes criminales y sin acceso al dinero de su madre no encajaba en sus planes de vida. El divorcio se finalizó hace un mes. Enrique perdió la mitad de todo lo que tenían en común, incluyendo la mitad del apartamento que habían comprado con mi dinero robado. Justicia poética, diría yo. Pero lo más importante de todo es que hace 2 semanas, Enrique vino a verme. No a mi casa esta vez, sino a mi oficina. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras, pero también con algo en los ojos que no había visto en años. Humildad genuina. Mamá, me dijo sentándose frente a mi escritorio como si fuera un solicitante de empleo, he venido a pedirte algo, pero no es lo que piensas. ¿Qué quieres?, le pregunté directamente. Quiero pedirte que me permitas trabajar como voluntario en tu fundación, respondió, y su petición me sorprendió completamente. Estos meses trabajando en el centro de adultos mayores me han enseñado cosas que nunca pensé que necesitaba aprender. He visto ancianos que son abandonados por sus hijos, que son robados por sus propios nietos, que son tratados como basura por las personas que deberían amarlos más. Se detuvo y tragó saliva antes de continuar. Me he visto en cada uno de esos hijos ingratos, mamá, y me he dado cuenta de lo cerca que estuve de destruir no solo tu vida, sino también mi alma. ¿Y qué quieres hacer trabajando aquí?, le pregunté, manteniendo mi tono profesional. Quiero ayudar a identificar casos de abuso familiar. Quiero usar mi experiencia como abusador para reconocer las señales en otros. Quiero que mi vergüenza sirva para proteger a personas como tú, me respondió con lágrimas en los ojos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no es por mí que te lo pido. Es por ellos, por las víctimas que podríamos ayudar. Le dije que lo pensaría, y durante 2 semanas lo hice. Consulté con Renato, con los otros miembros del consejo de la fundación, e incluso con algunos de los adultos mayores que habíamos ayudado. La respuesta fue sorprendentemente unánime. Una persona que ha estado del lado del abusador puede ser muy valiosa para entender cómo piensan y actúan los agresores. Ayer le dije que sí. Empezará el próximo lunes como voluntario, sin sueldo, trabajando directamente conmigo para desarrollar programas de prevención. Será un periodo de prueba de 1 año, y si demuestra que realmente ha cambiado, entonces podremos discutir una relación laboral más formal. ¿He perdonado completamente a Enrique? No, todavía no. El perdón, como le dije hace meses, es un proceso que se construye día a día. Pero veo en él algo que no había visto antes. Un reconocimiento genuino del daño que causó y un deseo real de repararlo, no solo conmigo, sino con el mundo. ¿Volveremos a ser madre e hijo como antes? Probablemente no. Esa inocencia, esa confianza ciega, se perdió para siempre. Pero tal vez, con tiempo y trabajo constante, podamos construir algo diferente. Algo basado en respeto mutuo, en propósito compartido, y en la comprensión de que ambos somos personas imperfectas tratando de hacer las cosas mejor. Mi casa ahora es oficialmente mía de nuevo, no el lugar donde escondo mi verdadera identidad. La he remodelado completamente, y se ha convertido en un espacio que refleja quién soy realmente. Una mujer exitosa, inteligente y poderosa que ya no se disculpa por serlo. Tengo planes de escribir un libro sobre mi experiencia, no para buscar lástima, sino para educar a otros adultos mayores sobre cómo protegerse del abuso familiar. También para enseñar a las familias cómo el amor verdadero no se expresa quitándole la autonomía a los ancianos, sino respetando su dignidad e independencia. Esta mañana, mientras tomaba mi café en mi oficina y revisaba los casos nuevos que llegaron durante la semana, sonó mi teléfono. Era una mujer de 70 años cuyo nieto había vaciado su cuenta de ahorros para comprar una motocicleta. Mientras escuchaba su historia, tan similar a la mía,
Sentí algo que no esperaba: gratitud. Gratitud porque mi experiencia dolorosa se había convertido en la herramienta más poderosa para ayudar a otros. Gratitud porque había descubierto que la verdadera riqueza no está en los 8 millones que tengo en el banco, sino en la capacidad de usar esos recursos para hacer una diferencia real en el mundo. A los 65 años finalmente entiendo lo que mi esposo Roberto trataba de enseñarme: que el dinero es solo una herramienta, y que el verdadero valor de una persona se mide por cómo usa esa herramienta para mejorar la vida de otros. Hoy, mientras el sol se pone sobre la ciudad y me preparo para regresar a casa, ya no soy Teresa la anciana invisible que cocinaba para un hijo ingrato. Soy Teresa la defensora, la protectora, la mujer que convirtió su peor traición en su propósito más noble.